Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un clic. Este video se merece la MUD de oro. Hoy analizaremos cómo los medios de comunicación se orquestaron para convocar a la marcha de Leopoldo y he allí su logro más memorable. El presidente encargado del partido opositor Alianza al Bravo Pueblo, Richard Blanco, confundió los colores de la camiseta vino tinto distintiva de la selección de fútbol nacional con el uniforme del combinado español. Mientras ofrecía su discurso durante la concentración convocada desde Ramo Verde por el dirigente opositor Leopoldo López, se quitó la camisa estampada con las siglas distintivas de su organización política y dejó al descubierto el escudo del país europeo, que estaba bordado en su franela roja. Yo me voy a quitar la camisa de Alianza Bravo Pueblo hoy, porque la camisa que tenemos que tener es la camisa de la unidad, la camisa de Venezuela, el pecho tenemos que llevar. Yo no puedo con tanto. Bueno, los medios que apoyaron la guarimba, el movimiento paramilitar que el año pasado produjo 43 fallecidos, también convocaron a la marcha de Leopoldo López. CNN se encargaba de ir generando una masa crítica que les permitiera reactivar el plan golpista a través de los programas Panorama Internacional, Encuentro, Café CNN, Conclusiones y Mirador Mundial. En todos estos programas se entrevistó a voceros de Voluntad Popular y Primero Justicia. Algunos de ellos participaron incluso en varias emisiones distintos días de la semana pasada. La última semana, NTN 24 difundió en su cuenta YouTube casi 60 videos orientados a forjar una imagen negativa de Venezuela y a fortalecer el liderazgo de Leopoldo López, si es que eso es posible. Tras esta nueva ocurrencia de Leopoldo, desplegaron cintillos promocionales en todos los videos de YouTube. Enrique Capriles había prometido que saldría de la selva para ir a la marcha de Leopoldo, pero no fue. Como se evidencia, hubo una gran operación mediática orientada a generar situaciones de tensión política en el país. Los elementos discursivos reiterativos son el factor religioso para convertir al responsable de 43 muertes en un mesías al que hay que rescatar, solo que hay que ver quiénes le acompañan en su supuesta huelga de hambre. El factor farándula, a través del principio elemental, según el cual si un famoso lo dice debe ser bueno y debe ser verdad. Para muestra un botón estaban la COSAN y el que se fue demasiado. Y la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela y el aparente aislamiento de Leopoldo López y Ceballos, un aislamiento muy extraño en tanto que durante su tiempo en prisión López ha ofrecido entrevistas a canales internacionales, su familia ha difundido en internet parte de su proceso judicial y su mensaje convocando a la marcha del sábado fue transmitido en primicia nacional por Venezolana de Televisión, el canal del Estado. Pero están tratando de introducir un nuevo elemento que, por su naturaleza, es una provocación. Mimetizar a Leopoldo López para hacerlo parecer un Hugo Chávez. Así que esta semana hemos visto y escuchado varias comparaciones entre las condiciones en la prisión de uno y otro. La más escandalosa la tomamos como ejemplo. Escuchemos al señor Pastrana. Hugo, ¿cómo te fue en la cárcel? No, a mí me fue bien, pero te prohibieran las visitas, podías hablar con tus amigos, podías compartir con ellos, ¿te dejaban visitarlo? Hombre, sí, la verdad que a mí me iba muy bien, allá iba amigos, hablábamos de política, compartíamos de política, bueno. ¿Y el trato personal qué tal era? No, muy bien. La verdad yo tenía una celda muy buena.
Pudiera entenderse, según las palabras de Pastrana, que la cárcel para Hugo Chávez fue un momento divertidísimo. Tarek William Saab, defensor del pueblo, precisó en Vladimir a la Una que ningún miembro de la rebelión del 4F recibía visitas a menos que fuera de sus apoderados o familiares directos. Aseguró que estaban en condiciones extremadamente rigurosas. Sin embargo, yo quiero hacer ahí una reflexión. ¿Qué hubiese pasado si Fidel Castro hubiese querido venir a visitar a Hugo Chávez en prisión? ¿Qué hubiese pensado usted, señor Pastrana? Las diferencias entre Hugo Chávez y Leopoldo López son múltiples y todas pudieran resumirse en los intereses de clase que los definen. Hugo Chávez siempre defendió al pueblo y Leopoldo López es un representante de la clase oligárquica de este país. Hugo Chávez trabajó y consagró su vida al bienestar de todos y Leopoldo López ha participado no en uno, sino en varios planes insurreccionales que han puesto en peligro la vida de cientos de venezolanos. Basta recordar el 11 de abril, cuando postraron francotiradores para asesinar a propios y extraños. Uno de ellos hirió a una militante de Primero Justicia, partido en el que militaba Leopoldo López en aquel entonces. De ella nadie habla, por cierto. Basta recordar la actuación de López el 12 de abril, cuando fungió como verdugo de la dictadura de Carmona Estanga. Basta recordar las guarimbas 1 y 2, basta recordar la finca Dactari, solo por mencionar algunos ejemplos del largo y oscuro prontuario de Leopoldo López. No es la primera vez que intentan mutar a López en un héroe. Hay que recordar que durante años sectores cercanos a Leopoldo han divulgado supuestos vínculos genéticos de este personaje con el libertador Simón Bolívar, aunque no le honra con sus acciones. Desde su más tierna infancia, a Leopoldo le han convencido de que está predestinado por fuerzas supranaturales a ser presidente de la República. Sus antepasados, los que se pueden comprobar, no lo de la propaganda mesiánica, ostentaron mucho poder en nuestro país. El abuelo de Leopoldo, Eduardo Mendoza Goiticoa, después del golpe del 18 de octubre de 1945 contra el general Isaías Medina Angarita, fue nombrado por la Junta de Gobierno de Rómulo Betancourt como ministro de Agricultura y Cría. Mendoza fue juramentado cuando aún se escuchaban los tiroteos en las calles. A Medina Angarita lo tumbaron con un golpe de Estado cívico-militar fraguado por Washington. El ala civil estaba bajo el mando de Rómulo Betancourt y el ala militar por Marcos Pérez Jiménez. En 1943, después de una larga discusión para negociar un convenio entre el gobierno del general Isaías Medina Angarita y las compañías petroleras, con la mediación, entre comillas, del Departamento de Estado, se promulgó la Ley de Hidrocarburos. Esta legislación aumentó los impuestos a la exploración, explotación y refinación petrolera, pero también reconoció la soberanía impositiva de Venezuela sobre las transnacionales del petróleo. Obviamente a Washington no le gustó nada el asunto y le zamparon un golpe de Estado a Medina Angarita, el cual fue avalado por Eduardo Mendoza al aceptar un puesto en el gobierno. Y aunque parezca raro, la familia Mendoza también había participado del gobierno de Medina Angarita, pero no hubo represalias, al contrario, fueron premiados. Reseña el blog La Tabla. La presencia de los Mendoza Goiticoa en el aparato de gobierno no era nueva. Ya Eugenio Mendoza, hermano mayor de Eduardo, había sido ministro de Fomento durante el mandato de Medina Angarita. La inclusión de empresarios en el gobierno, especialmente en ministerios y organismos de la economía, evidenciaba la existencia de un Estado al servicio de los intereses de los grupos y las familias de la burguesía. En 1946, el gobierno instaurado por Acción Democrática creó la Corporación Venezolana de Fomento para financiar abiertamente a grupos empresariales. Según escribe Manuel Pérez Iturbe para el portal aporrea.org, la familia Mendoza hizo fortuna a costa del Estado y ahora reclaman su propiedad privada. Cito:
Quebraron Maquinarias y Materiales Mendoza, el Banco La Guaira, Vencemos, Benepal, entre otras 40 empresas que fueron creadas con dinero del Estado a través de la Corporación Venezolana de Fomento. Protinal y Proagro la vendieron a un consorcio de Estados Unidos que nombró casualmente a uno de los nietos de Mendoza como nuevo presidente ejecutivo, pagando, cobrando y dándose el vuelto. Son de esa gente que se fugó con los reales de los depositantes y siempre pretenden aparecer con carita de yo no fui. Ahora con grandes desarrollos en Florida, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá y quién sabe dónde más. Esta es la clase política que se publicita como grandes gerentes que pueden conducir el destino de la nación, pero que son campeones quebrando empresas. El aprovechamiento del dinero del Estado para el beneficio particular es una constante en esta familia. De acuerdo con la Contraloría General de la República, cuando Leopoldo López se desempeñaba como analista del entorno nacional en la oficina del economista jefe de Petróleos de Venezuela, la ONG Primero Justicia obtuvo una donación a través de su madre, Antonieta Mendoza de López, que entonces ocupaba el cargo de gerente de Asuntos Públicos de la División de Servicios de PDVSA Petróleo y Gas S.A. Por ese motivo, López fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 3 años que comenzó a cumplirse a partir de noviembre del año 2008. Sobre López pesa una segunda inhabilitación que se prolonga hasta el 2017 por desvíos de recursos durante su gestión en la alcaldía de Chacao. Por este caso, fue imputado por el Ministerio Público bajo el cargo de malversación genérica simple establecido en el artículo 56 de la Ley contra la Corrupción con el grado de continuidad previsto en el artículo 99 del Código Penal. Vale destacar que el citado artículo prevé que el funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su cargo una aplicación diferente a la presupuestada o destinada aún en beneficio público será penado con prisión de 3 meses a 3 años según la gravedad del delito. Sin embargo, Leopoldo López solo fue sancionado con una inhabilitación política. En la actualidad, López está siendo procesado por los siguientes delitos. Al ciudadano Leopoldo López Mendoza, economista, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Este ciudadano es economista, está privado de libertad. El prontuario delictivo de Leopoldo López dista mucho de la biografía de nuestro querido comandante. Nuestro Hugo Chávez nació en una casita humilde en Sabanetas de Barinas, un niño campesino que desde muy temprano tuvo que salir a trabajar para subsistir. Se alistó al ejército con la ilusión de ser beisbolista y allí se comprometió con el sueño bolivariano de rescatar la independencia y la soberanía nacional. Hugo Chávez lideró la rebelión cívico-militar del 4 de febrero y asumió sus responsabilidades sin manipular con recursos emotivos como el dolor de su esposa e hijos. Desde que salió de la prisión, no hubo un solo día que Chávez no estuviera junto al pueblo. El primer gran logro de Hugo Chávez fue el rescate de la identidad nacional, el orgullo por el gentilicio, y ese es un factor que hoy nos conmueve a todos los venezolanos sin distingo político. Hugo Chávez nos hizo trascender a todos de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica, y su primera gran batalla fue la redacción del texto constitucional escrito por todos, incluso por furibundos opositores que fueron constituyentes. Esta constitución, vanguardia de la democracia en el mundo, fue derogada durante el golpe de Carmona Estanga en el que participaron Leopoldo López, María Corina Machado, firmante del decreto, y Enrique Capriles Radonsky. Hoy esos mismos dirigentes se autodenominan defensores de la Constitución gracias a la gran batalla ética y moral que ha dado la revolución bolivariana. Hugo Chávez transformó el discurso político de este país,
colocando al pueblo en el centro de todas las decisiones. No fueron los grandes empresarios los que se beneficiaron de sus mandatos, ni él obtuvo beneficios particulares de su gestión. Hugo Chávez alfabetizó al pueblo para que conociera sus derechos y le dio educación para que las grandes transnacionales de la información no lo engañaran con su grotesca forma de diluir en la incultura el abuso del poder del capital. La victoria de Hugo Chávez, su legado, ha adquirido tales dimensiones que muchos de los derechos de los que hoy disfruta la oposición no llegaron a la comunidad nacional a través de la ósmosis, sino por medio de la conducción política e ideológica de ese campesino, de ese soldado, de ese libertador llamado Hugo Chávez. No hay ni un solo logro positivo memorable de la gestión de Leopoldo López como alcalde. Lo que recordamos fue que él puso a la policía de Chacao al servicio de sus intereses golpistas. Comparar a nuestro gigante con Leopoldo López es deshonrar su memoria. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clip.